La rosácea es una enfermedad crónica que puede afectar tanto la piel como a nivel de los ojos. Cuando afecta la piel va a afectar principalmente al rostro, generando un enrojecimiento centrofacial persistente. Pero también podría ocasionar la presencia de pápulas, pústulas, enrojecimiento, presencia de telangiectasias y cambios fimatosos en la piel. Por ejemplo, a nivel de la nariz ocasionando una rinofima. Y a nivel ocular podría ocasionar la presencia de telangiectasias en el borde del párpado, con presencia de irritación ocular u otros signos. Esta enfermedad se presenta principalmente en mayores de 30 años y la población femenina se va a ver afectada en mayor proporción. Pero se evidencia una peculiaridad, que los cambios fimatosos de la piel se van a ver más en los hombres. Esta enfermedad también podría afectar a los adolescentes, muchas veces confundiéndola con un acné, y en raras ocasiones la rosácea podría afectar a los niños. Aunque la rosácea se puede evidenciar en diferentes tipos de poblaciones, esta va a afectar más a aquellas poblaciones donde poseen una piel más sensible al calor, es decir, a las quemaduras solares. Si esta información te está siendo de mucha importancia, no te olvides darle me gusta al canal, compartirlo y suscribirte al mismo. De esta forma harás que siga haciendo más videos que puedan informar a la población acerca de temas muy importantes relacionados a la salud. Aún no se comprende muy bien cuáles son los mecanismos para que se dé la rosácea en una persona. Los factores contribuyentes serían alteraciones en la inmunidad, reacciones inflamatorias a microorganismos de la piel, disfunción de la circulación a nivel de la piel, a nivel del rostro, alteración de la piel debido a la luz ultravioleta y también un componente genético y o hereditario. La rosácea es una enfermedad con múltiples afectaciones a nivel de la piel. Con respecto a los signos que va a presentar esta enfermedad, la vamos a dividir en tres enfoques. El primero sería el fenotipo diagnóstico, el segundo sería el fenotipo principal y por último el fenotipo secundario. Dentro del fenotipo diagnóstico vamos a encontrar dos características muy importantes de esta enfermedad: la presencia del eritema centrofacial, es decir, la presencia de enrojecimiento crónico que se va a evidenciar en la nariz y en la zona media de la cara. Adicionalmente, se podría evidenciar este enrojecimiento también a nivel de las orejas, de la parte lateral de las mejillas, el cuello, el cuero cabelludo o el pecho. Hay que tener mucho cuidado porque el eritema centrofacial podría pasar desapercibido en aquellas personas que tengan una tez de piel oscura. Dentro del fenotipo diagnóstico vamos a tener también los cambios fimatosos de la piel. Esto tiene que ver que se va a evidenciar a nivel de la piel una reacción de hipertrofia. Esto se evidenciará como una piel muy engrosada con contornos irregulares. La nariz será la parte más afectada por estos cambios fimatosos, lo cual se denomina rinofima. Los otros sitios menos afectados por estos cambios fimatosos serían el mentón, la frente y las mejillas. Otras características comunes en esta enfermedad es que los pacientes van a presentar la presencia de una hiperplasia sebácea y una piel grasa. Todo lo mencionado anteriormente se debe ver en un paciente en el cual se ha diagnosticado la rosácea. De no ser así, podría esto ocasionar dificultad para hacer el diagnóstico del mismo. A continuación les voy a detallar acerca de los fenotipos principales. Entre ellos vamos a tener la presencia de pápulas y pústulas. Estas pápulas y pústulas inflamatorias se van a evidenciar en la parte media de las mejillas. Estas lesiones se podrían extender más allá de los folículos, generando la presencia de algunas placas. Con respecto al enrojecimiento, este se podría prolongar por mucho tiempo debido a un aumento del flujo sanguíneo en la piel. Los pacientes van a experimentar una sensación de calor asociado a un enrojecimiento facial, sudoración o hinchazón leve de la piel, lo cual suelen ser transitorios. También vamos a evidenciar la presencia de telangiectasias, que es la presencia de vasos sanguíneos visibles en la piel, los cuales se encuentran aumentados de tamaño, lo cual permite su visualización. Las telangiectasias las vamos a evidenciar principalmente en la parte central del rostro, principalmente en las mejillas, y suele ser a veces difícil de poder evidenciar esto en aquellas personas que tengan una tez de piel más oscura. También vamos a ver algunas características a nivel de los ojos que podrían ayudar a hacer este diagnóstico. Estas afectaciones a nivel de los ojos podrían darse antes o durante la aparición de esta enfermedad. Y aquellas personas que presenten rosácea, un 72% de las mismas podrían tener afectación de los ojos.
Esta afectación a nivel ocular se puede dar tanto en adultos como en niños y no hay una predilección por el sexo. Los síntomas oculares van a comprometer lo siguiente: la presencia de lagrimeo, enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño, ardor, picazón, fotofobia y visión borrosa. En estos pacientes se puede evidenciar la presencia de un edema o eritema o enrojecimiento de los párpados, presencia de orzuelo o chalación recurrentes y la formación de costras a lo largo de la línea del borde de los párpados y formación de costras a lo largo de la línea de las pestañas. Al examen físico también se podría evidenciar la presencia de telangiectasias en el borde de los párpados, la presencia de inyección conjuntival, enrojecimiento y telangiectasias a nivel de los globos oculares. Para culminar esta parte de los signos y síntomas de esta enfermedad, terminaré con el fenotipo o características secundarias de esta enfermedad. Esta puede ocasionar ardor o escozor. Estos síntomas van a ser muy frecuentes en las zonas de la piel que se encuentran afectadas por esta enfermedad. Los productos para el cuidado de la piel podrían agravar estos síntomas. La presencia de edema, es decir, la hinchazón de la piel, se podría evidenciar en aquellos pacientes que tengan un enrojecimiento prolongado de la misma. Otra característica sería el aspecto seco de la piel. En algunas ocasiones se va a evidenciar esto, ocasionando en la piel una sensación de resequedad y al tacto una sensación de aspereza y descamación. A continuación les voy a dar una lista de aquellos posibles factores exacerbantes de esta enfermedad. Entre ellos, a continuación tenemos exposición a temperaturas extremas, exposición al sol, bebidas calientes, comidas picantes, alcohol, ejercicios, irritación por uso de productos tópicos, sentimientos psicológicos, especialmente la ira, la vergüenza o la rabia, ciertos medicamentos como el ácido nicotínico y o vasodilatadores, y por último, alteración de la barrera cutánea. Si deseas una consulta, te puedes comunicar a mi WhatsApp al número que estás evidenciando en la pantalla y de esta forma te la podría brindar. Para terminar este video, les hablaré de aquellas enfermedades que suelen estar asociadas a la rosácea. Con respecto al sistema gastrointestinal, podría estar relacionada a la enfermedad inflamatoria intestinal, a la enfermedad celíaca y al síndrome de intestino irritable. Con respecto a un síndrome metabólico, la rosácea puede estar relacionada a la presencia de dislipidemia, enfermedad de la arteria coronaria e hipertensión. Con respecto a malignidad, esta enfermedad puede estar relacionada a la presencia de cáncer de tiroides. Con respecto a trastornos inmunes, esta enfermedad podría estar relacionada a diabetes mellitus tipo 1, a la enfermedad celíaca, a la esclerosis múltiple y a la artritis reumatoide. También está relacionada a trastornos psiquiátricos, la cual se ha visto muy relacionada a la depresión. Y por último, también puede estar relacionada a trastornos neurológicos. Está muy relacionada en aquellas personas que sufran de migraña, especialmente a aquellas que tengan mayores de 50 años. También está muy relacionada con aquellas personas que sufran de demencia o Alzheimer. Gracias a todos por ver este video, espero que les haya servido de mucho. Y nuevamente, si desean una consulta, se pueden comunicar conmigo al número de mi WhatsApp. Gracias por su atención y espero que le den me gusta, dejen su comentario y puedan compartir este canal. Hasta pronto.